Hola, estoy feliz de vernos una vez más. La lección de hoy es una lección sobre ejercicios que comprende todos los elementos que hemos aprendido sobre la geometría hasta ahora. El trabajo que hemos hecho con los ángulos adyacentes, opuestos por el vértice, ángulos entre paralelas en la posición de correspondientes, alternos, conjugados. Para recordar algunos de estos elementos, vamos a trabajar primeramente en la lección de hoy. Comenzaremos diciendo que vamos a trabajar ejercicios. Lección 64. Ángulos entre paralelas. Ejercicios. Lección 64. Ángulos entre paralelas. Ejercicios. Comenzaremos entonces recordando quiénes son los ángulos adyacentes. Recordemos que dos ángulos consecutivos a un lado de una recta se llaman ángulos adyacentes y la propiedad que ellos tienen, pues suman 180 grados. Si dos rectas se cortan en el plano, se forman cuatro ángulos que, como ves, tienen, por ejemplo, ángulos 1 y 3 opuestos por el vértice, y los ángulos 2 y 4 también son opuestos por el vértice. Estos ángulos tienen una propiedad que ya conoces y recordaremos en la siguiente lámina. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, o sea, que tienen la misma amplitud. Recordaremos que los ángulos situados a un mismo lado de la secante, que no tienen vértice común y uno es interno y el otro externo, se llaman correspondientes, como es el caso de 1 y 5, 2 y 6, 4 y 8, 3 y 7. Pero si estos ángulos además están entre rectas paralelas, te recuerdo que son iguales, o sea, que tienen la misma amplitud. No así en el caso que te hemos representado, pero hemos escogido para representar el caso general para que recuerdes que la posición correspondiente no solamente se encuentra cuando las rectas sean paralelas, sino también cuando no lo son. Solo que cuando son paralelas existe una característica especial para ellos, y es que son iguales. Lo mismo ocurre con los ángulos alternos. ¿Cuáles son los ángulos alternos? Están situados a diferentes lados de la secante, no tienen vértice común y ambos son internos o ambos externos. ¿Qué ocurre? Que estos ángulos, cuando se encuentran entre rectas paralelas, también son iguales, como es el caso de 1 y 7, 2 y 8, 3 y 6, 4 y 6 y 3 y 5. En la posición de conjugados tendrás ángulos que están situados a un mismo lado de la secante, no tienen vértice común y ambos son internos o ambos son externos. Pero debes recordar que estos ángulos, como por ejemplo 1 y 8, 2 y 7, 4 y 5, 3 y 6, cuando se encuentran situados entre rectas paralelas,
tienen una propiedad muy importante y es que suman 180 grados. Una vez que hemos recordado todos estos elementos que nos van a ser muy útiles, les propongo comenzar con el primer ejercicio de la lección. Analiza si son verdaderas o falsas las proposiciones siguientes. Argumenta las falsas. Analiza si son verdaderas o falsas las proposiciones siguientes. Argumenta las falsas. Parte A. Dos rectas son cortadas por una secante. Generan pares de ángulos correspondientes iguales. Dos rectas son cortadas por una secante. Generan pares de ángulos correspondientes iguales. Debes colocar en la raya que aparece antes de la parte A si es verdadera o falsa esta proposición. En caso de ser falsa, debes argumentar. Lo mismo con la parte B. Dice, los pares de ángulos alternos son iguales si están entre paralelas. Analizarás la parte A, la parte B y también otras partes que encontrarás en otra lámina. Te propongo ahora copiar la parte A y la parte B. Recuerden que las que sean verdaderas no tienen que justificarlas, pero sí deben justificar aquellas que consideren falsas. Ahora les propongo copiar el resto de las partes del ejercicio. Parte C. Los pares de ángulos conjugados suman siempre 180 grados. Los pares de ángulos conjugados suman siempre 180 grados. Parte D.
los pares de ángulos alternos entre paralelas suman 180 grados. Los pares de ángulos alternos entre paralelas suman 180 grados. Parte E. Los ángulos opuestos por el vértice son siempre iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son siempre iguales. Espero que ya estés en condiciones de comprobar tus respuestas. Por lo tanto, vamos a comenzar a analizar las respuestas a partir de la parte A. Veremos la parte A. La parte A dice, dos rectas cortadas por una secante generan pares de ángulos correspondientes iguales. La proposición es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque solamente es verdadera si estas rectas son paralelas. Recordemos que aunque las rectas no sean paralelas, existe la posición de correspondientes. Por lo tanto, los ángulos correspondientes solo son iguales si las rectas son paralelas. Por lo tanto, esa primera proposición es falsa. La parte B. La parte B decía, los pares de ángulos alternos son iguales si están entre paralelas. Efectivamente, la proposición es verdadera. Es verdadera porque si los ángulos alternos se encuentran entre paralelas, son ángulos iguales. No es necesario justificar. Verdadera la proposición. Parte C. La parte C decía, los pares de ángulos conjugados suman siempre 180 grados. Efectivamente, te has dado cuenta que es una proposición falsa, porque los pares de ángulos conjugados solo suman 180 grados cuando se encuentran entre rectas paralelas. Parte D. Los pares de ángulos alternos entre paralelas suman 180 grados. ¿Qué ocurre con la parte D? Observa que analizamos una propiedad en que decía
que si uno de los ángulos que se forma era de 90 grados, todos eran de 90 grados. Y eso es porque la secante era perpendicular a las paralelas. Entonces, te digo que es la parte D una proposición falsa, porque esto ocurre únicamente cuando es el caso particular de que la secante sea perpendicular. Es falsa. Y la parte E dice, los ángulos opuestos por el vértice son siempre iguales. Efectivamente, es una proposición verdadera. Siempre los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Te habrás dado cuenta que para analizar estas proposiciones has tenido que tener en cuenta las características que has estudiado, todas las que has visto para ángulos alternos, conjugados, correspondientes, opuestos por el vértice y las características que entraña el hecho de que ambas rectas sean paralelas, cortadas por una secante o no. Te recuerdo que los ángulos en la posición de correspondientes, alternos y conjugados existen aun cuando las rectas sean o no paralelas, pero cuando son paralelas tienen las características estudiadas. Los correspondientes y los alternos son iguales y los conjugados suman 180 grados. ¿Qué ocurre con los opuestos por el vértice? Son siempre iguales. ¿Y qué ocurre con los adyacentes? Se encuentran a un mismo lado de la recta y suman 180 grados. Te propongo entonces ver un segundo ejercicio. En la figura, P paralela a Q y debes hallar los ángulos 1 y 2. Observa que en este caso tenemos dos rectas o semirrectas paralelas. Fíjate que Q es una recta y P es una semirrecta, pero existe paralelismo entre ellas. Por lo tanto, te han dado el valor de un ángulo, el valor del ángulo alfa, y te han dicho que es 100 grados. Tú debes calcular entonces los ángulos 1 y 2.
Muy bien por tu respuesta. Estoy segura de que no te has equivocado. De todos modos, podrás comprobarla en la siguiente lámina. Te habrás dado cuenta que el ángulo alfa y el ángulo 1 suman 180 grados por ser conjugados entre las paralelas P y Q. Observa que siempre que tengamos que justificar, debemos decir exactamente entre qué paralelas se encuentran y debemos tener muy clara la posición de los ángulos. Ángulo 1 y ángulo alfa igual a 180 grados, la suma de ellos, por ser conjugados entre las paralelas P y Q. Te habrás dado cuenta entonces, por supuesto, que el ángulo 1 más 100 grados que tiene el ángulo alfa es igual a 180. Y en virtud de la operación inversa de la adición, te habrás dado cuenta también que el ángulo 1 mide 80 grados. El ángulo 2 y el ángulo alfa miden 100 grados porque se encuentran en la posición de alternos entre las paralelas P y Q. El ángulo 2 y el ángulo alfa miden 100 grados, ambos, por encontrarse en la posición de alternos entre las paralelas P y Q. Pero quiero hacer contigo un comentario interesante sobre esta segunda respuesta. Observarás que los ángulos 100 y 1 que se encontraban en la posición de conjugados, habías hallado el valor del ángulo 1, pero los ángulos 1 y 2 son adyacentes, por lo tanto suman 180 grados. También por esa vía podías contestar el ejercicio. Entonces, siempre que tengas un ejercicio, debes analizar si tiene respuesta por más de una vía. Te habrás dado cuenta en esta parte del ejercicio que acabamos de ver que el ángulo 2 podías hallarlo tanto por la posición de alternos como dándote cuenta que 1 y 2 son adyacentes. Si ya tienes uno que mide 80 grados, el otro evidentemente suma con él 180, por lo tanto tiene una medida de 100 grados. Sé que no te equivocaste en la respuesta y a continuación entonces te propongo hacer un tercer ejercicio. Si conoces que beta es igual a 132 grados y que M paralela a N, siendo H secante, calcular gamma y delta. Calcular gamma y delta.
Para que compruebes tus respuestas, debes darte cuenta que el ángulo gamma es igual al ángulo beta. ¿Por qué? Porque ambos son correspondientes entre las paralelas M y N. Por lo tanto, si el ángulo beta mide 132 grados, el ángulo gamma también medirá 132 grados. Te debes dar cuenta también que, observa, siempre hemos analizado la respuesta dando la justificación del cálculo que realizamos. Son correspondientes entre las paralelas M y N. También viste que el ángulo delta más el ángulo gamma ocupan la posición de adyacentes. ¿Por qué? Porque ambos están a un mismo lado de la recta. Por lo tanto, los ángulos adyacentes que suman 180 grados nos dan la posibilidad de hacer el cálculo para el ángulo delta. Una vez que ya tenemos el valor del ángulo gamma, podemos decir que delta más gamma, que es 132 grados, es igual a 180. Y en virtud de la operación inversa, te habrás dado cuenta que delta es igual a 48 grados. Espero que no hayas tenido dificultades. Fíjate cómo en este ejercicio has podido utilizar ángulos correspondientes y ángulos adyacentes. Aun cuando los ángulos adyacentes puedes encontrarlos en otras figuras que no sea exactamente en rectas paralelas, aquí también has podido utilizarlos y esas propiedades te van a ser muy útiles en otros ejercicios. Te propongo entonces un próximo ejercicio. Calcular la amplitud de los ángulos destacados en la figura. Calcular la amplitud de los ángulos destacados en la figura, sabiendo que el ángulo ECD es igual a 130 grados. Ángulo ECD es igual a 130 grados. Aquí tienes, observa, otra forma de expresar los ángulos. Hemos visto ángulos expresados con números. Hemos visto ángulos expresados con letras griegas. Hemos visto también ángulos expresados por 3 letras, como en este caso. El ángulo ECD es igual a 130 grados. El ángulo ABC es igual a 25 grados y además nos dan como dato que ED es paralela a AB o DE paralela a AB. Observa que es lo mismo, ED que DE. La información de paralelismo es para que puedas utilizar los contenidos que ya tienes de ángulos entre paralelas y te dan valores de los ángulos para que puedas hacer uso de ellos y calcular los que están señalados en la figura. Te propongo entonces que copies el ejercicio y te daré un tiempo para resolverlo.
La respuesta de este ejercicio es muy sencilla. Te habrás dado cuenta que también tienes que utilizar las propiedades que hemos estudiado para ángulos entre paralelas. Compruébalo en tu cuaderno. Por la posición que ocupan los ángulos B y E, te habrás dado cuenta que son alternos entre paralelas. ¿Entre qué paralelas? DE y AB. Y si son alternos entre paralelas, por supuesto que su amplitud es la misma. Fíjate que cuando dimos la nota inicial, analizamos que el ángulo llamado ahora B es lo mismo que el ángulo ABC. Puedes denotarlo de las dos maneras. Este ángulo B puedes denotarlo usando la letra del vértice como está aquí, como ángulo B. O puedes sencillamente utilizar ángulo ABC, utilizando las tres letras. En todo caso, te habrás dado cuenta que este ángulo que mide 25 grados es alterno con el ángulo E, que es el ángulo señalado para calcular su valor. Por lo tanto, el ángulo E mide 25 grados por ser alterno con el ángulo B, alterno entre las paralelas DE y AB. También te pidieron que calcularas el ángulo ACB. Pero el ángulo ACB es opuesto por el vértice con el ángulo SD. Y como el ángulo SD mide 130 grados, también el ángulo ACB. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice, que tú conoces que los ángulos opuestos por el vértice son siempre iguales. Es una propiedad que aprendiste en nuestras lecciones. Te propongo entonces que compruebes tus resultados y vamos entonces a resumir lo que hemos visto en nuestra lección de hoy. En esta lección has visto ejercicios donde has aplicado las propiedades de los ángulos adyacentes, opuestos por el vértice, correspondientes entre paralelas, alternos entre paralelas y los conjugados también entre paralelas. Te recuerdo que estas propiedades debes verlas a partir de que las rectas sean paralelas. Los alternos son iguales, también los correspondientes y los conjugados entre paralelas suman 180 grados. Son propiedades que utilizarás más adelante en otros ejercicios. Hasta aquí nuestra lección de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.